Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Agradecerles por participar en este webinar, principalmente de regímenes atípicos, nóminas en construcción y minería. Mi nombre es Richard Pulque, gerente de soluciones de la empresa Offices. El día de hoy me acompaña Juan Carlos Valera, abogado laboralista, con quienes vamos a abordar todos los temas enfocados a construcción civil y minería, en donde hemos detectado diferentes casuísticas, diferentes escenarios. A lo largo del tiempo que tenemos como Offices, nosotros venimos difundiendo siempre los conocimientos, y en estos programas que tenemos justamente es que el día de hoy hemos creído conveniente poder difundir un poco más sobre construcción civil y minería, los regímenes que al día de hoy se encuentran muy en movimiento o en cambios, digámosle así, en donde tenemos muchos temas que conversar. Para ello le doy la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Richard, por la invitación. Muchas gracias a Offices por la invitación. Y nada, va a ser un placer conversar con ustedes sobre justamente el tema de esta oportunidad, que es los regímenes laborales en el caso de la empresa de construcción civil y la minería. Gracias, Juan Carlos. Y quien le habla, como les indicaba, Richard Kulke, gerente de soluciones en Offices. Nosotros como Offices siempre hemos encontrado diferentes escenarios. Buscamos siempre apoyar a todas las empresas en los diferentes rubros. Y de acuerdo a ello, hemos detectado que hay muchos inconvenientes en estos regímenes, y por eso hemos enfocado este web. Hablarles un poquito sobre nosotros. Nosotros somos una empresa que pertenecemos a una corporación española que tiene más de 40 años en el mercado. Offices en el Perú maneja más de 30 años en el mercado. Nosotros tenemos de manera corporativa más de 35.000 clientes en todas nuestras filiales. Contamos con 12 países que tiene Grupo Softland, que tenemos presencia local, y que contamos con más de 104.000 usuarios que se conectan a diario a nuestras soluciones. Por parte de nuestro grupo empresarial, estamos certificados con el ISO 9001 y con el ISO 27001. ISOs que garantizan el servicio y la buena calidad, y a la vez ISOs de 27001 que garantiza la máxima seguridad informática. Por parte de nuestra corporación, estamos presentes en los diferentes países de Latinoamérica y nos ubicamos como presencia local corporativa en Madrid, España. Uno de los puntos que nosotros siempre destacamos es que nosotros, con este conocimiento que tenemos a nivel todo Latinoamérica, nos ha permitido tener una solución muy robusta y que principalmente esté preparada y configurable y flexible para diferentes escenarios. En este momento vamos a comentarles algunas de las empresas que tenemos al día de hoy como clientes de Offices, las cuales nos permiten conocer las diferentes casuísticas, los diferentes escenarios. Igual, si en algún momento tienen alguna consulta, alguna duda de algunos escenarios, o que pueda quedar pendiente por ahí alguna consulta, siéntanse en la confianza de escribirlas para nosotros ir respondiéndolo conforme vamos avanzando directamente este webinar. Sin más preámbulo, permítanme darle inicio a este curso o a este webinar para que Juan nos comente más sobre este escenario. Adelante, Juan. Perfecto, muchas gracias, Richard. Voy a proceder a compartir la presentación. ¿Me comentas, por favor, si se ve? ¿Se llega a ver? ¿Me comenta Richard, por favor? Permíteme, si pusieras en proyección, ahora sí, te Ahora sí. confirmo que ya se visualiza. Perfecto, perfecto, listo. Bueno, muchas gracias Richard, nuevamente muchas gracias a Offices. Es un gusto estar nuevamente en los webinars que tiene a bien organizar Offices y que justamente tocamos temas importantes, temas relevantes para el manejo de la planilla. Y justamente acá vamos a hablar sobre estos regímenes atípicos, que son las condiciones laborales que se tienen en el sector minería y en el sector de construcción civil.
justamente estos son sectores muy sensibles y que no son iguales a los sectores que estamos habituados a ver en el día a día, como el sector retail, como el sector administrativo, el sector de medicina, porque tiene justamente particularidades. Entonces, en esta oportunidad voy a hacer un breve recuento, voy a dar mis impresiones justamente sobre qué es lo que tenemos hoy en día, qué es lo que se puede esperar y también vamos a analizar ciertos puntos. Igual, si en algún momento, por favor, tienen alguna duda, por favor, les pediré que la dejemos para el final porque justamente tenemos un tiempo para poder realizar estas exposiciones. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con la exposición. En primer lugar, tenemos que los trabajadores mineros no es que tengan una sola legislación sobre el particular, es decir, tenemos legislación del año 89 justamente que nos habla sobre cuál es el ingreso mínimo minero, de ahí hemos tenido legislación que ha tocado muchos años después, el régimen de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, en este caso de la industria de minería. Bueno, con la COVID tuvimos también el plan de prevención justamente para este tipo de industria, porque como sabemos se fue reactivando a pocos. Luego también hemos tenido justamente disposiciones que han sido afectadas en virtud de los cambios que se han venido dando en los últimos tiempos. De hecho, ahora les voy a explicar justamente cómo, por ejemplo, cambios como el aumento del sueldo mínimo han generado un incremento de sobrecostos más en especial en este tipo de sector, que de hecho es un sector que linda bastante o batalla bastante con la informalidad laboral, porque cuando vemos todos los costos y vamos a ver cuántos son los actores formales de este tipo de mercado, nos vamos a dar cuenta también que hay actores que no lo son y que, claro, parte de eso debe ser el tema económico, entre otras cosas. Entonces, acá tenemos en primer lugar el ingreso mínimo minero que toma de base la remuneración mínima vital, es decir, la remuneración mínima vital que actualmente a la fecha es 1.130 soles, justamente tenemos que con este incremento que se dio en diciembre, a fines de diciembre, de hecho, el 28 de diciembre, si no me equivoco, fue que se anunció en mensaje de la Nación el incremento del sueldo mínimo, y con esto, a partir del 1 de enero, tenemos una nueva remuneración mínima vital, que ya hemos visto que, bueno, parte de la justificación o parte de la razón por la cual existe este incremento salarial o este incremento por motivos políticos. Entonces, teniendo ya en claro cuál es el ingreso mínimo vital, es decir, que la remuneración mínima vital, tenemos establecido que por norma los trabajadores de la actividad minera, ya sea los que trabajen en contratistas o subcontratistas, que obviamente no estamos hablando acá de personal administrativo, porque como todo régimen especial, justamente hacen esta distinción. Así como en el régimen agrario, por ejemplo, que hay la distinción respecto al personal que es administrativo, como por ejemplo el abogado, el contador, el economista. Acá también. Entonces, acá tenemos como ingreso mínimo minero para los operarios, para los que están justamente en planta o los que están en campo, es de un 25% adicional a la remuneración mínima vital. Entonces, estamos hablando de 1.412,50. Ese es el ingreso mínimo minero. Si yo pago, por ejemplo, 1.450, ya estoy cumpliendo con la norma, pero si le pago como mínimo a un trabajador que realiza labores en el régimen minero, le pago, por ejemplo, 1.300 soles, estoy incumpliendo. Entonces es importante tener eso en cuenta porque me he visto en el tiempo ofertas laborales, por ejemplo, donde colocan el sueldo mínimo cuando correspondería el ingreso mínimo minero. Es importante que si ustedes están a cargo de la planilla, o ustedes están a cargo de las relaciones laborales, de algún cliente que tengan con estas particularidades, hay que tener en cuenta ello, porque esto podría generar todo como dicen, todo un efecto bola de nieve respecto a los beneficios laborales, respecto a alguna contingencia que puedan tener con la autoridad administrativa de trabajo, en este caso con la SUNAFIL, y justamente podrían generarse multas, se podría generar pago de intereses y lo que menos se quiere es, digamos, tener ese tipo de situaciones cuando se pueden evitar con un correcto cumplimiento de la norma. Acá
Este es algo muy importante, es la asignación familiar. Como sabemos, el monto de la asignación familiar es del 10% de la remuneración mínima vital, es decir, en este caso, considerando el 2025, estamos hablando de 113 soles. Esto tiene derecho a percibirlo el trabajador que tenga un hijo, uno o más hijos con menores de 18 años, y si tiene más de 18 años, bueno, que esté cursando estudios superiores universitarios. De hecho, hace tiempo se hizo todo un proceso judicial porque una trabajadora solicitó este pago de asignación familiar por uno de sus hijos, pero claro, la empresa no lo daba porque decían, bueno, el trabajador no está cursando, el estudiante no está cursando con éxito, pero para, bueno, la Corte Suprema en ese momento se habló simplemente que con que pase los cursos ya se consideraba que estaba cursando con éxito los estudios. Otro punto muy importante y que siempre genera dudas es que cuando se habla del régimen minero, es decir, hablamos ya del ingreso mínimo minero, la lógica que se han aplicado en muchos casos y que han sido desestimados, personalmente yo he llevado uno en el que he podido desestimar este argumento, es que calculan la asignación familiar en base al ingreso mínimo minero, pero la norma como tal no te establece que se calcule en base al ingreso mínimo minero para trabajadores del régimen minero, sino se calcula en base al sueldo mínimo. Entonces, son dos cosas muy distintas. Que yo tenga un ingreso mínimo minero no quiere decir que mi asignación familiar va a ser el 10% de ese ingreso mínimo minero. Entonces hay que tener bastante cuidado porque sí he visto bastantes consultas, en algunos casos, han llegado con este resultado errado, digamos, y es el impacto es diferente porque como ya hemos visto, tenemos 1.412,50, es decir, el 10% es 141 soles con 25 contra 113 soles a la hora que uno hace el ejercicio macro, significa bastante porque además esto es considerado dentro del cálculo de beneficios laborales. Entonces, es una suerte de bola de nieve que, digamos, puede traer una contingencia para la empresa. Claro, si es que hay alguna negociación colectiva que se haya tenido en su momento, es válido pagar un monto superior, pero si no, la norma te establece que tiene que pagarse el 10% de la remuneración mínima vital. Otro punto también importante es la remuneración por trabajo en horario nocturno. Justamente acá lo que tenemos que entender primero es qué se considera el trabajo nocturno como tal. Y esto simplemente es el trabajo que se realiza de 10 de la noche a 6 de la mañana y que quien trabaja en esos horarios, en ese tipo de jornadas, no puede tener un sueldo menor al 35% adicional del ingreso mínimo minero. Entonces, acá tenemos justamente que hay ese cambio, este, y que como mínimo tienen que ganar 1.906,87 que es muy diferente al, al sueldo mínimo como tal y al sueldo que se paga por jornada nocturna. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos así como, por ejemplo, existe en el caso de trabajadoras del hogar, que hay un día, digamos que es el día de la trabajadora del hogar y que, y que es considerado como un día feriado justamente para este tipo de personal. El trabajador minero tiene un día que es un feriado no laborable, que es el 5 de diciembre, y que este es para justamente el personal que opera en campo. No se da para el personal que realiza labores administrativas en localidades distintas a las que están vinculadas al proceso de exploración y explotación minera. Este pago no se puede condicionar, digamos, porque es un derecho que ya está establecido de acuerdo a los decretos supremos que salieron en el año 89, que establecen justamente la creación de este día del trabajador minero. Pero hay un tema muy importante dentro de este tipo de labores o este tipo de trabajo y que justamente genera bastante duda o bastante problema hasta la fecha, es el cálculo de la jornada, es de cómo se da la jornada de este tipo de personal, porque claro, creo que todos tenemos claros que la jornada máxima de trabajo, de acuerdo a nuestra constitución y de acuerdo al tubo de la ley de jornada de trabajo y sobre tiempo, es
de 8 horas diarias o 48 semanales. Y bueno, si estamos hablando de un part-time, es hasta, hasta 4 horas diarias en promedio según las funciones del centro de labores. Pero este tipo de ocupación, es decir, la industria minera, son industrias que no paran, son industrias que tienen regímenes especiales porque no es que yo tenga una concesión minera acá a la vuelta de mi casa, sino que las concesiones mineras usualmente están en sitios alejados, en sitios donde no es que yo pueda con un bus llegar en 2 horas, ¿no? Es un tema que puede tomar un día de viaje, horas de viaje en todo caso, para poder llegar a la zona. Entonces, amerita tener justamente un tipo de jornada distinta para este tipo de personal. Y acá justamente tenemos lo que viene a ser la jornada atípica y que ha necesitado de una sentencia del Tribunal Constitucional para poder delimitar cómo se daba la jornada típica. ¿Por qué? Porque existen, bueno, existían en todo caso situaciones en las que se indicaba que, por ejemplo, la jornada típica tenía jornadas acumulativas de 7 por 14 hasta ahí estábamos bien, pero de ahí venían otras que teníamos, por ejemplo, y en algún momento he visto de 29 por 29, o sea, un mes trabajas entero, otro mes no trabajas, o jornadas, digamos, jornadas de 12 13 horas, donde justamente se daba, por ejemplo, un 20 por 11 un 20 por 14 y al final muchas de esas han sido cuestionadas ante las autoridades, ante SUNAFIL o ante el Poder Judicial, justamente porque a la hora de hacer los cálculos correspondientes se encontraba que el trabajador terminaba laborando más de 8 horas diarias. Un detalle es que sí, correcto, como Kimberly también señala, por eso que justamente estoy dando ejemplos genéricos. Ahora vamos a ver que puedes tener, hay jornadas en las que uno puede tener de 12 horas, 10 horas en un día por un tiempo continuado, pero lo que importa, y de acuerdo al TC, que de hecho necesito sacar una aclaratoria sobre el particular, es que la jornada al final de cuentas no debe exceder las 8 horas diarias cuando calculamos el descanso que tiene el trabajador y las jornadas de trabajo efectivas. Entonces, para eso justamente se hizo una suerte de regla en la que se buscó sacar un promedio de los días en base a 21 días, o perdón, 3 semanas en este caso, pero no quiere decir ello que las jornadas atípicas tengan que tener 3 semanas, sino que se haga en base a un promedio. Es decir, yo tengo mi promedio de la semana 1 a la semana 3, puede ser que mi jornada típica sea mayor. Puede ser que sea de 4 semanas mi jornada típica, pero midiendo de las 3 semanas, tengo que hacer el ejercicio aritmético entre los días en que se trabaja, los días que se descansa, las horas que se trabajan, y ahí voy a poder llegar a si es que cumplo o no cumplo con esta exigencia de las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto es muy importante porque al final del día, cuando se excede esta situación, no solo se generan riesgos en materia laboral, porque uno puede decir, bueno, pago las horas extra, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tengo jornadas de 14 15 horas en un 20 por 14 por ejemplo, un 21 por 14? Y resulta que los números no me dan. También existe un riesgo en materia de seguridad y salud ocupacional. Y es un riesgo muy grande. Porque recordemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo, la responsabilidad recae sobre el empleador. Y en el caso que yo sea una empresa contratista o subcontratista, la pirámide de responsabilidad no se elimina solo con esa empresa, sino que escala a la empresa a la empresa contratista, a la subcontratista y a la empresa usuaria de la contratista a la subcontratista. Entonces, es muy importante que, si es que ustedes trabajan en una contrata o se encargan de una contrata, verificar esto, porque a la hora de la hora, uno de los riesgos ocupacionales que bastante se da en este tipo de sectores es la fatiga. Es la fatiga, es la falta de concentración, justamente si estás con una jornada muy amplia, con pocos días de descanso o no tienes las condiciones correctas para poder realizar las labores,
Entonces, lo que va a pasar, evidentemente, es que se va a generar algún incidente o alguna fatalidad en el tiempo. O también el trabajador puede terminar desarrollando una enfermedad profesional o puede generar algún tipo de incapacidad más adelante. Es decir, estoy siendo un poco fatalista con el tema, pero es importante que lo tengan claro porque esto puede desencadenar en más situaciones y que no necesariamente estamos hablando solo del pago de horas extra y el pago de los beneficios laborales que correspondan a esas horas extras, sino que trae consecuencias laborales, obviamente, porque puede darse un proceso judicial para la exigencia de estos pagos, así como también el pago de lo que viene a ser las multas correspondientes por parte de la SUNAFIL, o si es que ya tenemos una situación adicional, la condena en este caso cuando se trata de un tema de seguridad y salud del trabajo. Creo que ya hemos visto que sí se está efectivizando las penas en el caso de incumplimientos en materia de seguridad y salud cuando esas sabiendas. Justamente tuvimos hace un año, si no me equivoco, el caso de la lavandería Wash, donde se sancionó con pena privativa de libertad por 4 años al gerente general de esta empresa, además del pago de la reparación civil de 108.000 soles. Y bueno, sin ir muy lejos, tenemos un caso ahora en curso de contra Arcos Dorados por, bueno, lo que ocurrió a fines del 2019 y inicio de 2020. Entonces, estos temas son sumamente importantes. Ahora, he preparado justamente un cuadro donde podemos ver cómo es la división, digamos, o cómo es que yo puedo llegar a calcular este tipo de jornada típica y que al final puedo decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Ojo que es en base a un promedio de 3 semanas. No, en ningún momento se está diciendo que la jornada típica debe tener máximo 3 semanas, sino que el promedio, los cálculos que se hagan es en base a 3 semanas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un par de ejemplos. Tengo una jornada laboral de 14 días. Tengo días de suspensión de 7 días. Acá, como pueden ver, es A y B. Vemos que el periodo laboral, es decir, C, es el resultante de A más B. Y luego tengo que ver cuánto es mi descanso semanal obligatorio. Entonces, divido C, que es 21, entre 7, nos da 3. Y el periodo efectivo de trabajo es justamente la resta entre el periodo laboral y el descanso semanal obligatorio, que tengo que es 18 y voy a multiplicar las horas trabajadas. En este caso he considerado una jornada de 10 horas, entonces me da por la cantidad de días, a 10 horas trabajo 140 horas. Y luego se divide justamente esas 140 entre el promedio de hora, entre el promedio de trabajo del periodo de trabajo efectivo, que ahí vimos que es 18, y me da 7,78, o 7,777778. Es decir, en promedio, cumplo, no tengo problemas. Pero ¿qué pasa si vuelvo al mismo ejercicio y le aumento 1 hora? Vamos a ver que ya no estamos hablando de 140 horas trabajadas, sino 154, porque he agregado 11 horas diarias. En una jornada laboral de catorce días, evidentemente va a incrementar la cantidad de 14. Y cuando hacemos la división nos da 8,56 u 8,55556. Y ahí tenemos que ya no cumplo, ya se excede el promedio. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al mismo 14% y le pongo 12, evidentemente no voy a cumplir y ahora estamos hablando de 9,333333. Si estamos hablando, por ejemplo, de otro cambio, porque digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que calce mi periodo laboral de 3 semanas, es decir, un promedio de 3 semanas, y tengo 16 por 5, por ejemplo, a 10 horas. Ya vemos que tampoco nos dan los números porque tenemos 8,88889 u 8,89. Entonces es importante que calculen, digamos, hagan el cálculo de esta forma porque así uno puede llegar al monto que corresponde y al monto que les va a permitir ver si están cumpliendo con la jornada diaria laborada en promedio o no. Porque claro, uno podrá decir, no, pero Juan, mira, todos los días trabajan 10 horas. Sí, pero tienen un día de suspensión de 7 días. Entonces ahí se hace el cambio. ¿Y por qué he hecho con 16 5 14 7? Porque justamente estoy haciendo el promedio de 3 semanas, que es lo que el TC nos está ya aclarando desde hace bastante tiempo. Y es importante tener esto en cuenta porque acá es donde muchas veces
se genera problemas entre ya sea el sindicato y la empresa, o algún trabajador y la empresa, o la misma contrata con la empresa y porque se ha pactado así con la empresa usuaria. Entonces es importante tener esto en cuenta porque sea yo empresa contrata o subcontrata, aparte del riesgo que voy a tener yo, también lo va a tener mi empresa usuaria. Entonces, la empresa usuaria tiene que verificar también que la empresa, la contratista, en ese caso la empresa tercerizadora, cumpla con las disposiciones para efectos de evitar tener un riesgo que pueda ser heredado justamente de la mala gestión que tenga esta empresa contratista. Un tema también importante para efectos de los trabajadores del régimen minero es que existe desde el año 2011 existe lo que es el Fondo Complementario de Jubilación. En este caso, busca otorgar un beneficio adicional a los trabajadores que están en la industria minera, metalúrgica y siderúrgica, pero también, también conocido con las siglas del FCJMMS. Esto es importante porque justamente este personal, el personal que desarrolla labores de alto riesgo, y que eso está establecido en el anexo quinto de la Ley de Modernización del Sistema de Salud, es que tienen esta situación adicional o esta prestación adicional para justamente poder tener una pensión complementaria. Esto es muy aparte del seguro complementario de trabajo de riesgos, en vida, y en salud y pensión. Es muy aparte de eso, no son conceptos iguales, no son naturalezas iguales, no tienen la misma finalidad. En este caso, este fondo complementario, como bien dice, justamente complementa la jubilación de estos trabajadores. Es un ingreso intangible y que justamente sale o tiene, digamos, como resultado el aporte de la renta anual de la empresa minera, metalúrgica y siderúrgica, antes de los impuestos, y también de parte de la remuneración bruta de cada trabajador. Entonces, al final, cada trabajador tiene esta forma de llegar a tener los montos correspondientes y tener justamente una jubilación digna. Ahora que estamos viendo justamente que se busca dar retiros de aportes y demás, es importante tener en cuenta que la vida no se termina con el retiro del aporte, sino que también hay que mantener una pensión digna. Y este tipo de los aportes correspondientes, porque si no, ya estaríamos hablando, de acuerdo a la última modificación del Código Penal que hubo hace unos años, estaríamos hablando de una apropiación ilícita común. Ese sería un delito en todo caso si es que no se cumple este aporte. Este pago tiene que hacerse justamente pagado de forma directa a SUNAT y se hace, bueno, a través del pago mensual que se hace, por ejemplo, con la ONP, igualito se hace el mismo tipo de pago y se busca que para el requisito del goce del beneficio complementario se presente la solicitud de obtención de este mismo ante la ONP o AFP, es decir, ante quien tenga el aporte, y la pensión no debe ser mayor a la UIT vigente ni al promedio de las remuneraciones recibidas en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de cese. Tenemos que la UIT justamente sube cada año, entonces no podemos decir que hay un monto fijo porque hoy tenemos una UIT, pero mañana la UIT puede subir en 150 o 200 soles, porque vemos que no hay una predictibilidad. Hemos tenido años en los que han subido la UIT en 150 soles, otros 250, otros 100 soles, entonces no es un ejercicio que, digamos, podemos hacer una predictibilidad en el tiempo. Podemos buscar estimar un promedio, sí, pero no un monto constante. Ahora, acá, digamos, tenemos entidades que participan en la ejecución de lo que es este fondo complementario de jubilación y justamente tenemos al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, que es el que administra los recursos de este fondo complementario de jubilación. Luego tenemos a la ONP, que justamente es la que administra este beneficio complementario y realiza el cálculo.
hace un cálculo actuarial. ¿Qué es un cálculo actuarial, a fin de cuentas? Uno, digamos, es un término que no suele escuchar. Yo, de hecho, lo aprendí porque conocí a alguien que trabajaba en este tipo de situación, de cálculos. Y es que uno busca generar, conociendo el comportamiento, la expectativa de vida, es que uno hace el cálculo de cuánto es lo que correspondería de pensión. Por eso es que muchas veces hay gente que dice cómo es que, por ejemplo, el AFP, por ejemplo, llega a la expectativa de vida, y con eso sacan la pensión, es porque justamente buscan de esa forma establecer una predictibilidad. Claro, la expectativa de vida ha crecido en el tiempo, entonces tenemos que justamente se alarga, digamos, este cálculo actuarial. De ahí también tenemos a a la AFP, que es la que remite a la ONP la información necesaria para el cálculo de este beneficio complementario. La SUNAT básicamente recibe los aportes y los transfiere a este Fondo Consolidado de Reservas Previsionales para que se integre al Fondo Complementario de Jubilación. Luego de deducir, claro, la comisión respectiva a su favor y a la comisión de la ONP. La SBS, que justamente es la Superintendencia de Banca y Seguros, es la que busca supervisar y controlar todo tipo de fondos para evitar justamente tener situaciones como las que vienen pasando en algunas entidades financieras, que hay algún desfalco, que se queda sin sustento alguno, que se queda sin recursos y que de ahí los afectados son los aportantes. Lo que se busca evitar con esto es que este fondo no siga la misma suerte que tuvo el Fonavi en su momento, o que tuvieron algunos productos no regulados. Y bueno, la comisión mixta es la que busca fiscalizar la gestión de recursos de este fondo complementario de jubilación en minería metalúrgica y siderúrgica. Hay un tema muy importante que no está en las diapositivas, pero que también lo quiero comentar, es que al tener este tipo de ocupación o este tipo de labores que son sumamente importantes y sumamente delicadas para la productividad y el crecimiento del país, tienen que realizarse de forma segura. Entonces, tenemos que desde el año 2016 existe el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Minería, que justamente es la que establece condiciones adicionales a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y a su reglamento, que si bien esos son el marco general, el marco complementario también es importante de cumplir porque muchas veces he visto casos en los que puede ser una empresa que tenga, por ejemplo, en la minería, tengan esa obligación, pero se quedaron solo en el marco general. Y es importante cumplir con el marco específico también porque es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y salud del trabajo de los trabajadores. Y más aún si estamos hablando de un sector tan sensible como este, donde tenemos que es muy fácil que exista un accidente de trabajo, donde es muy fácil que se ponga en riesgo la vida del personal, mucho más fácil que los sectores habituales como un retail o un restaurante, por ejemplo. También es importante que en este tipo de labores los trabajadores cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo, también conocido como el SSTR. Y es importante que tengan en cuenta que no se habla solo de una sola póliza, sino que son dos pólizas, la póliza de salud y la póliza de pensión. Ahora, el SSTR puede ser contratado ya sea con una EPS, las que ya conocen, o con el salud. Y a veces se pregunta uno por qué existe o por qué Salud sale a brindar este producto, es justamente para buscar evitar concertación de precios sobre el producto. Ahora, uno también quiere saber cómo puedo sacar el cálculo de cuánto es lo que puedo pagar yo por ese CTR en mi personal, porque como sabemos, hoy en día Sunafil está fiscalizando esta obligación y está pidiendo el detalle actualizado, es decir, está pidiendo cómo estás al día de hoy, a hoy, 20 de marzo, cómo está, si has pagado la póliza SSTR de marzo y a qué personal cubre. Y para eso justamente es necesario que a través de la compañía de seguros o de salud tengan el informe o el detalle de cuántos trabajadores tienen, de cuál es el costo de la planilla, de cuál es el índice de siniestralidad, porque como cualquier seguro, ante mayor accidente o mayor índice de siniestralidad, mayor va a ser la prima. Entonces, es lo mismo en el caso del SSTR, porque también el seguro tiene que cubrirse respecto a qué tan probable es que ocurran
las condiciones para que se genere el siniestro, para que active el costo de la prima. Esto es muy diferente, por ejemplo, si es que un trabajador tiene una enfermedad común, un resfrío, no se va a atender por el SSTR, pero si tuvo un accidente de trabajo, sí se atiende por el SSTR. Es igual, también el tipo de pensión es diferente el cálculo dependiendo de qué es lo que haya ocurrido. Sí, a ver, las preguntas las voy a responder al final, pero gracias Ruth por tu pregunta. De hecho, te mando un saludo si te conozco. Entonces, nada, vamos a conversar de las preguntas al final, por favor. Y como les decía, el cálculo de SSTR también aplica para, por ejemplo, el sector construcción, que de hecho vamos a hablar de eso ahorita. Pero es importante que cumplan con contratar este tipo de seguro y no porque uno diga, pero yo soy pequeña empresa, soy microempresa, en el REMIPE no estoy obligado, estás obligado de igual forma a hacer estas contrataciones, no hay una excepción de por medio. Otro punto también importante es que he visto casos en los que hay empresas que no cumplen con contratar el seguro de vida ley porque indican, pero ya tengo el SSTR, ya cubro todo. Son cosas distintas, son seguros distintos. El seguro de vida de ley es un seguro que se aplica a todos los regímenes en general, digamos, seas un régimen común, seas un régimen minero, seas un régimen de contratación, es de contratación, de construcción civil, a todos les aplica. Entonces, no estamos hablando que es un seguro exclusivo. Y de hecho, antes se contrataba a partir de los 4 años y un día de relación laboral, pero ya a raíz de casos que se dieron, como el que ya les comenté, el de Arcos Dorados, o también el caso que se dio en las Galerías Nicolini hace varios años, es que se hizo esta modificación a la norma para establecer que sea desde el día uno. Y de hecho estos seguros son contratados por todos los empleadores desde el día uno y tiene que también parte de la gestión del personal porque hay que presentar una declaración jurada respecto a los beneficiarios, a los derechohabientes de cada persona porque ellos son los que van a percibir, digamos, este seguro en el caso que estamos hablando de un triste fallecimiento, porque si no, no tenemos cómo saber a quién se le indica a la aseguradora que le gire el cheque correspondiente. Pero bueno, esa ha sido la parte del régimen minero, digamos, una forma muy resumida, porque evidentemente podríamos hablar horas sobre el régimen minero, sobre sus implicancias y sobre la casuística. Y ahora, pero por un tema del espacio, vamos también tenemos que hablar también del régimen de construcción civil, un régimen que hoy día está siendo un tema muy sensible. Y creo que ya sabemos todos por qué. Es decir, si bien siempre se ha sabido que este tipo de situaciones golpeaban al régimen de construcción civil, es decir, al tema de extorsiones, pero ya vemos que esto se ha expandido y que ya opera con varios sectores. Pero bueno, vamos a enfocarnos en construcción civil ahora y vamos enfocando justamente en cómo es que se determina la actividad de construcción civil, porque no es que todas las actividades califican como tal, no es que todas las actividades de construcción, no es que, por ejemplo, si yo estoy construyendo, por ejemplo, el cuarto de mi hijo, estoy renovándolo, es una actividad de construcción civil, muy diferente a que, por ejemplo, ahora, si yo voy a construir un centro comercial que dé una inversión de más de 50 millones, evidentemente estoy dentro de una construcción civil. Pero si no es así, no estoy dentro de este régimen. Entonces es importante eso porque hay bastante modificación, hay bastantes modificaciones respecto a cómo se considera el trabajador en ese entonces. Ahora, ¿a quiénes se le considera parte de la construcción civil? Es justamente a toda persona natural que hace la labor de construcción para otra persona natural o jurídica. En este caso tienes diferentes categorías. Están los operarios, que son los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, gafiteros, electricistas, entre otros. Están los oficiales o ayudantes y están los peones. Digamos, vamos a ver que son justamente por especialidades que están divididos y que para eso también tenemos que ver cuáles son las actividades que se desarrollan, porque va a depender bastante del CIU, que es la Clasificación Industrial Internacional del Uniforme de las Naciones Unidas. Y que acá tenemos, entre otros, porque es un listado sumamente extenso y que de hecho está establecido por sectores. Por ejemplo, estamos hablando, dependiendo, si vemos la revisión 3,
tenemos que ver la división 45 de la categoría F, mientras que en el caso de la revisión 4 vemos la división 41-43 de la categoría G. Acá tenemos justamente que en este caso hablamos de, sí, las preguntas o intervenciones van a ser al final, por favor. Acá tenemos que justamente las preguntas o las actividades que se tienen, por ejemplo, es la construcción o terminación de acabado de edificios, construcción de carreteras, obras de ingeniería civil, demolición y preparación de terrenos, en instalación de eléctrica, fontanería, entre otras actividades de preparación del terreno o de construcción. Ahora, es importante también ver que el desarrollo de este tipo de actividad requiere justamente, perdón, el desarrollo de este tipo de actividad requiere justamente que se tenga que hablar de la relación temporal en la construcción civil y también de la ubicación relativa, es decir, no hay una ubicación absoluta, porque justamente las construcciones varían, el régimen varía en general, digamos, no es que tenga una construcción fija en un solo lugar, sino que también puedo tener una construcción hoy en día en un lugar, de ahí paso a otro, entonces no hay una oficina, por así decirlo, en este tipo de régimen. Ahora, ¿cuáles son las exclusiones? Tenés que cuando se habla de empresas constructoras con una inversión limitada, es decir, cuando son infraestructuras menores a 50 UIT, no estamos hablando del régimen de construcción civil. O si es que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tengo una persona que construye su casa de playa, no va a entrar al régimen de construcción civil, salvo que la obra sea mayor a 50 UITs. Es decir, estamos hablando de un monto aproximado de 280.000 soles, más o menos, un poco más menos. Entonces es importante tener eso en cuenta. También estamos hablando de las empresas que están en el REMIPE laboral, que no es lo mismo que el MIPE tributario, porque muchas veces yo he preguntado, cuando le pregunto a una persona que me consulta sobre el tema de beneficios o en general, me preguntan y me dicen, bueno, yo estoy en el MIPE y le digo, a ver, pásame tu RUC para ver en el registro del REMIPE y resulta que no están. Lo que pasa es que simplemente lo consideran como el MIPE tributario y es diferente. Hay que estar registrado justamente en el REMIPE, pero bueno, esa es una explicación muy sencilla que básicamente el personal o la empresa tiene que tener por lo menos una persona en planilla, genera su registro, en 5 días hábiles les dan la conformidad y con eso es que se sugiere que empiecen a operar. Evidentemente, cuando ya la empresa pasa, digamos, los límites de ingresos, porque recordemos que en microempresa es hasta 150 UITs y cuando estamos hablando de pequeña empresa es hasta 1.700 UITs. Pero ya al pasar eso, y si es una empresa de construcción, que lo más probable es que pase porque los ingresos en construcción son altos, entonces se va automáticamente a ir al régimen de construcción civil. Y también, bueno, están fuera de ello los obreros de construcción civil de las municipalidades. Ahora, ¿qué nos pide el contrato de trabajo, la contratación en general? No existe una formalidad como tal, es decir, puede ser por escrito, puede ser verbal, no requiere un registro, pero en caso que vaya a prestarse las labores en otra localidad de donde está el trabajador, sí se exige una formalización por escrito. Acá se puede aplicar el periodo de prueba y la extinción del contrato se puede dar por cualquiera de las causales de la contratación de trabajo. Es decir, acá podemos hablar de vencimiento de contrato, podemos hablar de fallecimiento, podemos hablar de despido, pero claro, en el caso de la construcción civil, tenemos que estos tienen regímenes autoliquidativos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula, digamos, el jornal básico, entre otros, pero vamos a ver que no se suele seguir un procedimiento como tal. De hecho, también un punto muy importante es cuando viene, por ejemplo, lo que viene a ser la negociación colectiva, que en este caso se hace a través del sindicato de construcción civil que se tiene, que bueno, cada 2 años hace la negociación colectiva, tal es así que los efectos de la misma, es decir, los cambios en la remuneración diaria de las ocupaciones que tenemos del peón, el especialista, varían y bueno, se publican en el diario oficial el peruano, justamente como para ver cuáles son los efectos que va a tener en los costos de las construcciones, porque dentro de los costos de las construcciones que se pagan, justamente se consideran los aspectos laborales. El jornal básico se establece justamente por una jornada mínima de 8 horas de trabajo. Se considera también el descanso semanal obligatorio
Y además, bueno, tiene los días considerados, por ejemplo, como la Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo, el 1 de mayo es el día de trabajo, 28 de julio, que es Fiestas Patrias, y el Día del Trabajador de Construcción Civil, se asigna un 10% como asignación especial, considerado como el BUC, y un 10% por la alta especialización, que es considerado como el BAE, que justamente se da en ciertos casos, no se da en todos los casos. De hecho, cuando, por ejemplo, vemos cuál es el costo, digamos, asociado a un personal, es que tenemos que ver el jornal básico que tiene el personal de construcción civil y luego agregarle los porcentajes correspondientes, porque no es lo mismo el costo asociado a un peón que a un operario, porque recordemos que el operario tiene una ocupación específica, el peón no tiene esa especialización. Entonces, el BAE se le paga solo al operario, pero no se le paga al peón, por ejemplo. Acá tenemos un poco de lo que son las bonificaciones que se pagan, y justamente es el BUC, que ya les comentaba, luego tiene un BUC para la especialización en soldadura y electromecánica, hay otro BUC por alta especialización, hay un BUC por movilidad, pero hay excepciones respecto a esta movilidad porque tiene que ser justamente cuando estamos hablando de lugares alejados de la zona de residencia. También por contacto directo del agua hay una bonificación, también está por contacto con aguas servidas, por trabajo en altura, por riesgo de trabajo bajo la cota cero, por altura de soldadores, por altitud. Es decir, tenemos justamente bastante tipo de operaciones que generan una bonificación. Pero hay diferenciaciones, por ejemplo, no es lo mismo el BAE por un operador de equipo mediano, porque ahí es 8%, uno de equipo pesado es 10%, un operador electromecánico es el 15% y un topógrafo es el 9%. Asimismo, no es lo mismo el book, como les comentaba, respecto a un operario que a un oficial o un peón, porque esto va del 32 al 30% respectivamente. También, en el caso, por ejemplo, de la movilidad, hay un monto, digamos, hay un monto base, que es justamente de 8 soles y 5 soles respectivamente, que bueno, va cambiando justamente en virtud de las negociaciones. Esto no se considera por ningún motivo concepto remunerativo, con lo cual es una condición de trabajo como tal. Y acá tenemos también que la forma de pago de la remuneración es justamente hecha por el empleador o por intermedio de terceros. Hay otras asignaciones, por ejemplo, también como lo que es la escolaridad, que es diferente a la asignación familiar. En este caso es cuando ellos van a percibir una asignación equivalente a 30 jornales básicos al año y en el caso del fallecimiento, el empleador asignará una UIT por defunción a los familiares que acreditan los gastos de sepelio por concepto de mortuorio, siempre que el trabajador falleciera durante la vigencia del contrato. Ahora, las fiestas patrias y en caso de la gratificación por Navidad se considera de forma distinta a las gratificaciones de fiestas patrias de cualquier personal. Digamos, acá tenemos justamente que estamos hablando de diferente tipo de cálculo porque no es un régimen digamos, no es un régimen general, sino que es un régimen especial. En este caso, las fiestas patrias equivalen a 40 jornales básicos, es decir, 40 sueldos diarios, y está representada por 7 céntimos efectivos hasta la semana anterior de la celebración, es decir, hasta la tercera semana de julio. Y Navidad es 40 jornales básicos, que está representada por 5 quintos efectivos hasta la semana anterior de la celebración, es decir, aproximadamente al 18 de diciembre. La jornada en general es de 6 días de labor por un día de descanso semanal. Vemos que dependiendo de la zona podemos tener limitaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de zona urbana, sabemos que hay un límite para el horario de construcción. Y también acá, en el caso que estamos hablando de jornada en proyectos de lugares remotos, tenemos establecido justamente que hay una permanencia máxima en los campamentos, es decir, 28 o 35 días, pero de ahí como mínimo se va a generar un pago de 7 jornales básicos, que es el pago de embajada. No es una jornada atípica acumulativa, es diferente, digamos, a la que les he explicado hace un rato, porque la anterior está aplicada más al régimen minero.
hay turnos diferentes como el turno diurno y nocturno, que es el diurno que es de 8 horas y media de salario por 8 horas de labor con descanso de 30 minutos, y el nocturno que es a partir de las 11 de la noche y que perciben una bonificación del 25% del jornal básico para la jornada de 8 horas diarias. Claro que si es que tenemos un costo jornal más alto y que supera ese porcentaje, entonces ya no aplicaría, pero conociendo el mercado no es que se haga un pago diferenciado, justamente porque eso elevaría los costos de la construcción. En el caso de las horas extra, tenemos que hay un caso de 2 medias jornadas, que quien trabaje durante las 2 horas intermedias tendrá derecho al pago de una sobretasa del 100% por esas 2 horas. Tenemos justamente que hay un horario partido y que hay una sobretasa de por medio. Y la explicación, bueno, se da que, por ejemplo, hasta la 10.ª hora de jornada y hasta las 11 de la noche, si nos superamos 10 horas antes de las 8 de las 10 11 p.m., se aplica una tasa del 60% sobre el valor de la hora ordinaria. Mientras que en caso de la 10.ª hora hasta las 11 p.m., si es que no supera esas 10 horas, se hace un pago de la sobretasa del 100%. Después de las 11 es una remuneración fijada por acuerdo de partes. ¿Qué otros beneficios sociales tenemos? Por ejemplo, tenemos lo que es la CTS, que es el 15% de los jornales básicos correspondientes a los días efectivamente trabajados, que si no calculan este salario dominical en sobretasa, y que bueno, hay el 12% de la CTS más el 3% de sustitución de las utilidades, nos da un 15%. En el caso del descanso semanal, bueno, el descanso ocasional no cambia la figura, digamos, es en el régimen general, digamos, es de 30 días calendario de descanso físico, y que, bueno, como sabemos, las vacaciones se dan por acuerdo de partes y a falta de acuerdo decide el empleador. Lo que tampoco permite, por ejemplo, que el empleador pueda decidir sobre el fraccionamiento de vacaciones, sobre la acumulación de vacaciones o sobre el adelanto de vacaciones, porque todo eso es por acuerdo de partes. La compensación vacacional como tal es cuando no se ha asignado justamente no se ha alcanzado el derecho del descanso físico, y depende de la motivación del cese, si es por despido o por renuncia. En este caso, si tenemos el despido, es cuando el trabajador tiene derecho al percibir el 10% de todos los salarios básicos siempre que su periodo haya sido de labor efectiva haya sido mayor a 6 días o si cumplió los 18 días de labor efectiva. Su compensación equivale a 2 jornales y medio. Y la renuncia, no se podrá acceder a este beneficio si es que el trabajador renuncia antes de los 18 días efectivos de labor, excepto que si coincide el día, recibe los 2 jornales y medio. Si pasa los 18 días, será el equivalente al 10% de los salarios básicos. Ahora, hay una garantía para el pago de los beneficios sociales. En este caso es, primero, la responsabilidad solidaria, que es el propietario de donde se hace la construcción, va a ser responsable solidario de las obligaciones laborales que se tengan con el personal. También está lo que es la garantía, que justamente se busca para garantizar el pago de las indemnizaciones y compensaciones de los trabajadores contratados por ya sea la contratista o subcontratista, y que en este caso se busca incluir una cláusula entre la empresa y el cliente, cuáles son las cláusulas que garantizan el pago de los beneficios sociales de los trabajadores que intervienen en la obra. También se establece, en el caso de obras públicas, por ejemplo, cuando las obras llegan al 2/3 del avance total, se presentará ante la Autoridad Administrativa de Trabajo una carta fianza para garantizar el pago de las obligaciones laborales, porque claro, al rato que termina la obra, ya terminó, ya no hay a quien reclamarle el pago, y la idea es que no se tengan estos problemas de pago, digamos. Y la carta fianza justamente se busca ejecutar para ello. Evidentemente, si es que la carta fianza se puede generar de dos formas, o porque tengo un depósito o porque tengo una línea de crédito. Si es que no tengo ninguno de los dos, no voy a poder ejecutar la carta, no voy a poder generar una carta fianza que me permita presentarla ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Y lo mismo es para, por ejemplo, procesos laborales, donde uno se encuentra en la etapa de ejecución y tiene esta casación en curso, porque recordemos que la casación en materia laboral no suspende los efectos de la ejecución de sentencia. También necesito presentar una carta fianza o hacer el depósito en la coordinación judicial correspondiente. Pero para esa carta fianza, evidentemente la entidad financiera me va a pedir que yo tenga una línea o que tenga un abono en cuenta para poder ir contra eso cuando se ejecute la carta fianza. Ahora,
Otros beneficios de los trabajadores justamente son, bueno, los permisos, que es la inscripción de nacimiento del hijo, que en este caso se concede medio día de permiso sin pérdida del salario dominical. Se comprueba, bueno, con la inscripción en el registro civil. El duelo, que justamente es los 3 días de permiso, como es el salario por fallecimiento de padres, cónyuge e hijos. Claro, en este caso tenemos que ya hay también una ampliación de este permiso de duelo y bueno, hay una atención médica que en este caso se da cuando el trabajador concurre por enfermedad y que percibirá el monto del jornal proporcional a las horas de asistencia médica, incluyendo la distancia, bueno, el tiempo de regreso a la obra. También se cuenta con lo que es la capacitación del CENSICO, que justamente es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción y es para que puedan asistir a cursos teóricos y prácticos que dicte esta entidad. Luego también tenemos el Día del Trabajador de Construcción Civil, que se celebra el 25 de octubre de cada año y que no es laborable para los trabajadores de construcción civil a nivel nacional. Tienen un goce de salario y no se afecta el jornal dominical. Ahora, en caso exista un caso fortuito o fuerza mayor, este tiempo no es atribuible a los trabajadores y no va a afectar las remuneraciones y condiciones de trabajo. Un tema importante que quería comentarles antes de poder darle el pase a Richard y bueno, y concluir en este caso mi exposición es que una consulta habitual que viene es ¿qué pasa, por ejemplo, con estas federaciones regionales, digamos, que van a las obras y solicitan el pago de la cuota sindical? Uno dice, bueno, viene el sindicato de Arequipa, por ejemplo, que tiene, digamos, la designación de parte del Sindicato de Construcción Civil Nacional y me vienen a exigir el pago. Acá hay unos puntos muy importantes. El primer punto es que yo solo puedo retener la cuota sindical si tengo una autorización expresa del personal. No le puedo retener arbitrariamente o porque el sindicato me dijo retener al trabajador, porque el trabajador me dice yo no estoy afiliado al sindicato y no estoy autorizado a que haga ese descuento de la cuota sindical. Ahora, otro tema muy importante es que el trabajador tiene que estar afiliado al sindicato. Y en el caso de las obras, a veces se generan comités de obra, que no es lo mismo que un sindicato, ojo, porque hay personas que también piensan que porque tengo a mis trabajadores afiliados en el comité de obra, que es una suerte de comité vigilante, simplemente son veedores, eso no quiere decir que tienen protección contra el fuero sindical, no, no, no va por ahí. Les comento esto porque es un tema de casuística que hizo en su momento y que creo que puede serles de utilidad porque puede ser que más de uno se haya enfrentado a una situación así. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar en esta oportunidad. Igual, si tienen dudas, me comenta Richard si las vemos después de tu explicación o la vemos ahora, no sé, como crean conveniente. Y nuevamente, muchas gracias a Offices por la invitación. Espero que no sea la última vez en la que nos veamos y espero que los pueda ver a todos presencialmente eventualmente. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y créeme que no va a ser la última vez. Recuerda que estos programas los tenemos muy seguidos, así que vamos a seguir de todas maneras contando contigo. Uno de los puntos ahí que tenemos que ver también, Juan Carlos, es todo lo que nos has comentado, ¿no? El día de hoy nos dices de que el régimen minero no puede ser menor a la remuneración mínima vital, sino que tiene que tener el excedente, la asignación familiar, hay que tenerla presente, que en el régimen minero no deberíamos tenerla en base a la remuneración mínima minera, digámosle así, sino que en base a la remuneración mínima vital. Temas que muchas veces desconocemos y que en el día a día le generamos un sobrevalor a la empresa, un sobrecosto principalmente, o en algunas oportunidades sin saber estamos pagando con la remuneración mínima y nos va afectando. No solamente ello, sino que también contar que en el régimen construcción civil hay muchas formas de pagar, ¿no? La planilla, hablábamos de una planilla semanal cancelatoria o no cancelatoria, las famosas planillas semana adentro, entre otras particularidades. Digámosle de esta manera es que nosotros, tanto Juan Carlos habla sobre la legislación, nosotros ya vamos un poco más a la práctica, al día a día, y nosotros hemos encontrado en muchos clientes unos errores comunes que cometen en este caso en construcción civil y minería. Si vamos a hablar de control y pagos, estamos hablando los errores de los tareos. En muchas empresas, por llevarlo de manera manual,
sus tareas o no llegaron, no se cumplieron a tiempo o posiblemente no estuvieron bien realizados, están pagando de menos, de más, vienen los reclamos, viene hasta muchas veces, nos ha generado que en algunos clientes nos dicen, el sindicato me tiene a cada momento revisando mis cálculos. Imagínense para que llegue a ese motivo. Con un sistema, esto es sumamente rápido. No necesitas tener que al sindicato te esté revisando qué haces, qué no haces. Así que por ahí, en ese punto, lo tienen claro que con un sistema automatizan procesos. El cálculo de las horas extras, otro de los grandes problemas en una empresa minera o de construcción. No solamente esto, sino que las bonificaciones. Recuerden que cada régimen tiene un control, una afectación. En algunas empresas hemos escuchado el control del descanso. Después de mi régimen atípico, 14 por 7, imagínense que yo trabajé por error 15 días porque mi compañero no llegó a cubrir esta labor. Entonces viene un día de descanso o medio día de descanso, porque ellos normalmente por cada día de labor ganan la mitad de día. Entonces, todas estas particularidades que tiene el régimen justamente generan las complicaciones para los usuarios que utilizan directamente un régimen de construcción civil o minero de manera manual. Otro de los errores que hemos encontrado, el cálculo de las planillas semanales. Muchas veces trabajan con semanas completas. Richard, ¿qué es una semana completa? ¿Qué es una semana partida? Muchos de estos temas tienen que ver porque muchos, recuerden, declaramos un plame del 1 al 30, al 31, al 28. Algunas soluciones dicen, no, declararon 32 días, 33 días. Hay que tener presente. El plan me pide del 1 al 31, no te pide del 1 al 35, porque no existen meses de 35 días. Hay que tener cuidado con estas declaraciones. Y principalmente los registros, ¿no? Que si es que no tengo un sistema, no puedo automatizar procesos y me piden que lo registre en mi hoja Excel, que lo registre en el T-registro, las altas son a las 24 horas, entonces se vuelve un dolor de cabeza. De igual manera para la gestión del personal. Soy un jefe de área, tengo una cuadrilla de 10, 15, 20, 30 personas y en este caso necesito validar información, necesito ver cuándo viene, cuándo inicia contrato, necesito ver de repente en qué tipo de trabajador lo tenemos, operario, oficial o peón. Todo eso me genera un costo adicional a la planilla. Entonces hay que tener o un sistema que me entregue información en el momento que me permita ver las horas, cuánto le estoy pagando adicional. Si este colaborador que es oficial, que gana un poco más a un peón, me conviene tenerlo laborando en este momento o que él sí cumpla su horario, pero el peón que de repente me ayude con algunas labores que son mínimas y que por su valor hora me sería más económico. Todo ese tema hay que tenerlo a la mano para una correcta toma de decisión. Y uno de los principales puntos, como lo indicaba Juan, en este momento, el tema de los topes salariales, los conceptos hacia dónde se declaran, hay que tenerlo muy en cuenta porque hemos detectado en muchas empresas que vienen declarando conceptos que no tienen nada que ver y cuando les viene una fiscalización, ahí es donde la SUNAFIL les pone las multas, les pide las correcciones. Imagínense corregir un PDT de hace de repente un año, 2 años o posiblemente los meses que hayan sido afectados. Hay que tenerlo presente. El cumplimiento normativo es uno de los puntos principales. ¿Cómo descentralizo procesos? ¿Cómo le entrego a todos mis obreros de diferentes obras sus boletas? Al día de hoy ya nos permite tener boletas electrónicas. Los certificados, los documentos electrónicos también nos permiten. Entonces, descentralicemos procesos. Nos piden declararte registro, plan, FPNEP, los vouchers contables y todo para tenerlo todo consolidado. El sistema, un sistema automatizado les permite tener todo con un solo clic. Y el principal motivo, si es que yo hago mi planilla, tengo que hacer la declaración del tema contable, para que esto contabilidad también sustente el gasto que se ha hecho por las labores. Pero no solamente eso, sino enfoquémoslo también al colaborador. Imagínese colaborador que no le pago a tiempo, que le puedo dar beneficios adicionales, que puede tener bonos por aquí, que le doy las vacaciones libres y muchos temas más. Si yo no pago a tiempo, tengo un trabajador inconforme con una única semana o un único mes, nos va a generar muchos problemas. Hay que tenerlo presente. Trabajador con su pago a tiempo. Así tú le pagues solamente su remuneración con sus horas extras y todo, es un trabajador contento. Que si tú le puedes aplicar beneficios no remunerativos adicionales, bienvenido. Pero tú le pagas beneficios remunerativos y no le pagas su planilla a tiempo,
Es como que el trabajador le hace, el clima laboral que está generando en interno es caótico. Hay que tenerlo presente por ahí. Para solucionar todos estos inconvenientes, ¿qué les ofrecemos como Offices? Una solución completa de recursos humanos en donde ustedes puedan tener toda la información a la mano y que principalmente sea una única solución integrada, que si registro en un módulo ya están en todas las soluciones listas y preparadas para que ustedes puedan tener toda la información a la mano. Si por ahí de repente necesitan mayor información sobre nuestros módulos, están preparados para los diferentes regímenes, para los diferentes sectores, por la cantidad de trabajadores, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, estamos presentes en todos los rubros. ¿Ok? Y en cuanto a lo que vamos a lograr, si ustedes evalúan un sistema con nosotros, lo primero que van a tener es reducción de tiempos, procesamientos rápidos, asistencias consolidando la información, entregando documentos en línea. De esta manera, sus procesos que en interno de repente le demandaban más consumo de personal, mayor personal para administrar los tareos, mayor personal para procesar una nómina, la entrega de documentos se reduce notablemente. Experiencia del proveedor. Offices, tenemos 30 años. Nuestros consultores tienen más de 10 años implementando nuestras soluciones y un punto principal, experiencia en la legislación laboral y derecho laboral es lo que le vamos a ofrecer. Automatizamos todos sus procesos y siempre buscando el pronto retorno de la inversión. Nuestro sistema le va a retornar inversión en lo menos 3 a 6 meses, ya retornamos inversión de los diferentes procesos que vamos a ejecutar. Descentralizamos los documentos legales. Recuerden, tenemos un envío de documentos a los colaboradores mediante el uso de un portal y que está garantizado por la legislación laboral peruana. De esa manera, un acceso web o móvil les va a poder descentralizar los procesos. Información en línea, que el jefe, gerente o encargado de área necesite visualizar información, con nuestra solución lo va a tener en cualquier momento, desde una tablet, una laptop, un celular, pueda ver la información de su equipo. Y un punto principal, el retorno de la inversión. A corto plazo, sumamente rápido, es demostrable. A los meses, ustedes ya pueden evaluar cómo el sistema ha automatizado tantos procesos que el retorno de la inversión van a estar viéndolo significativamente. Nosotros trabajamos de acuerdo a la ley y las actualizaciones son permanentes. Cambia la ley, el sistema está listo. Cambia de repente nuestra versión, nosotros se la entregamos. Entonces siempre estamos con actualizaciones legales y de versión. Nuestra solución es 100% de acuerdo a la legislación laboral peruana. Es más, es una solución desarrollada bajo las bases de la legislación laboral peruana y desarrollada en Perú. De esa manera tienen que todo lo que diga la ley, nuestro sistema lo tiene. ¿Ok? No les quiero quitar más tiempo, de todas maneras les dejamos aquí para las consultas o dudas que pudieran tener. Adriana, si por ahí nos ayudas de repente o Joseph, nos ayudas con las consultas que hayan podido ver realizado. Hola Richard, ¿qué tal? Por el momento no hay consultas registradas en el chat ni en la casilla de preguntas. Sí, de hecho, Joseph, he visto una consulta de Ruth Ah, ok. Cabrera que la hizo justo cuando estaba hablando, por eso que justo les pedía que las consultas se hagan al final. Pero bueno, bueno, Ruth pregunta, buenas tardes, en relación a la asignación familiar de cuando el hijo es mayor de edad, se tiene la premisa de que ha cumplido los 18 años y se consideraría por 6 años más en este caso se podría solicitar al trabajador semestralmente la matrícula y pago del ciclo, así como se aprobó los cursos, que sería lo máximo de documentación sustentaria que se podría solicitar y que cada tiempo. Claro, lo que pasa es que va a depender del tipo de estudio que esté siguiendo esta persona, porque por ejemplo, hay estudios que pueden ser anuales, entonces bastaría con tener la certeza, digamos, de que el hijo del trabajador está siguiendo los estudios. Y el pago no sería tanto, porque si ya está matriculado y ya ciclo siguiente, digamos, se ha vuelto a matricular, se entiende que ha pagado el ciclo. Entonces, ahí, más que eso, también sería, bueno, el detalle de cómo está llevando la carrera, porque claro, hay este punto de no basta que sea el eterno estudiante, sino que también esté aprobando los cursos, porque hay un límite, como les digo. Obviamente, si se excede del límite, ya no es obligación de la empresa pagarlo, no es obligación de la empresa pagar esa asignación familiar. Porque, y ojo, también un punto muy importante es que hay que tener en cuenta que puede ser que el trabajador tenga un hijo que esté en esa situación, pero puede que tenga uno menor.
que todavía no ha terminado el colegio, por ejemplo, o sea, sigue siendo menor de edad. He visto casos en los que por retirarle digamos, porque uno de los hijos no está siguiendo con éxito los estudios, retiran la asignación familiar y se habían olvidado que tenía otro hijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque todavía queda un hijo con la carga, digamos, que genera la asignación familiar. Ahora, también un tema muy importante, porque en algún momento alguien me dijo lo contrario, es que se considera asignación familiar por cada hijo y no, es tengas uno, tengas cinco, el monto no cambia. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora, también me dice, en el caso del personal administrativo, particularmente recursos humanos y bienestar social, el del trabajador minero se encuentra laborando durante toda la organización del evento. ¿Eso se debe considerar como feriado laborado? No, porque ese día del trabajador minero es justamente para el personal que labora en mina, que labora en la operación en sí, no al personal administrativo. Sé que suena un poco, digamos, no es lo que uno quiere escuchar, pero realizan ocupaciones distintas y la norma está justamente dirigida al personal minero, en este caso el personal que realiza la labor técnica, no al personal administrativo, no para el abogado, no para recursos humanos, no para la trabajadora social, sino para el personal obrero. Pero bueno, espero haber respondido tus consultas, Ruth. Nada, siempre es un gusto. Igual, si alguien tiene alguna consulta adicional, me avisa y si no, bueno, te doy el pase Richard o Joseph. Claro que sí, Juan Carlos. Lo último nada más. Lo que Juan Carlos decía, ¿no? Controlarlo, ver la forma, que si la asignación familiar, que si tiene un hijo menor, que si ya cumplió, que si las notas. Por ejemplo, para esas casuísticas, nuestra solución está preparada. Tú registras a los trabajadores derechohabientes, los declaras al registro desde nuestra solución. ¿Qué es lo que hacemos? Ya estamos controlando la asignación. Y si ya cumplió la mayoría de edad y no tiene ningún hijo, el sistema le quita la asignación familiar. ¿Cómo lo ayudamos? Con políticas. De esa manera vamos asesorándolos y asistiéndolos para que el sistema también tome una autonomía, pero siempre con la cobertura de no ir en contra de la ley. Estas funcionalidades, como las que les comento, y muchas más, son las que trae nuestra solución. Igual los invitamos a contactarnos en caso tengan alguna duda, consulta o deseen mayor información sobre nuestros productos, estamos prestos también a poder atenderlos. Antes de culminar con todo este webinar, agradecerles, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Continuamos con estos eventos. No es el primero ni el último. Siempre todos los meses estamos teniendo un webinar de diferentes puntos a tratar para que cada uno de ustedes pueda conocer más a detalle y siempre con especialistas como Juan Carlos, que nos acompaña desde la asesoría laboral. Gracias, Juan Carlos. Y si algunas palabras, Juan Carlos, despedida. Sí, bueno, básicamente agradecerte Richard, agradecerle a Offices, a Adriana, a Joseph y también a los asistentes por participar en esta oportunidad. Igual espero que no sea la última oportunidad que en la que podamos colaborar en esta materia. Y si alguno tiene alguna consulta o duda adicional que puede ser que no la tenga ahora, pero pues, bueno, más adelante tenga, digamos, en lo que vea viendo en el día a día, me pueden seguir en mis redes sociales, en este caso en LinkedIn, me pueden encontrar como Juan Valera y pueden escribirme por ahí y podemos conversar sobre este y otros temas más. Con eso, muchas gracias. Listo, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes.